Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro encuentro semanal en Diario de Cuba. Hoy retomamos la situación de la política europea hacia La Habana para analizar las razones por las que Bruselas insiste en mirar para otro lado mientras la represión aumenta en la isla. Presentamos hoy a Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y recientemente elegido vicepresidente para el Caribe de la Organización Demócrata Cristiana de América, OCA. También nos acompaña el activista y dramaturgo Junior García Aguilera. Gracias por aceptar nuestra invitación y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Yaxi Cires, hace poco estuviste en Bruselas con eurodiputados y otras autoridades. ¿Qué sensación te han dejado estas últimas reuniones, habida cuenta de que nada cambia? Bueno, tanto esas reuniones que tuvimos en Bruselas como también que vimos el último debate sobre Cuba que tuvo el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde participó la alta representante, tengo que decir que nos ha dejado muy preocupados porque no notamos que haya en Bruselas, especialmente en la parte diplomática, en el servicio exterior, que es quien guía al final la política internacional de la Unión Europea y la política hacia Cuba, no notamos que haya un compromiso con impulsar una agenda de respeto a los derechos humanos, de impulsar un cambio pacífico, una transición pacífica en Cuba hacia un régimen democrático. Si bien no podemos afirmar que sigue anclado en aquella idea de Mogherini de que Cuba es una democracia de partido único, o de que sigan defendiendo las conquistas de la revolución, como lo hacían determinados funcionarios en una reunión en la que yo participé hace más de 5 años, todavía no se nota un análisis claro de lo que se está viviendo en Cuba. Y por tanto, claro, venimos muy preocupados y además con las últimas noticias que estamos viendo, esa preocupación aumenta. La Unión Europea se propuso en los últimos años con respecto a Cuba varias cosas. Una, acompañar al régimen cubano en esa especie de agenda legislativa, pero eso ha sido un fracaso. No hay ni una sola norma que haya generado derechos civiles y políticos. Por ejemplo, la propia ley de garantía de los derechos constitucionales excluye a los ciudadanos la posibilidad de presentar quejas o denuncias contra el Ministerio del Interior, contra la policía política. Eso es una locura. El Código Penal es horroroso. Por tanto, ese objetivo que se propuso la Unión Europea de acompañar al régimen cubano fue un fracaso. Y también lo ha sido el tema de acompañar a los emprendedores, porque vemos cómo Gaesa hoy es el principal enemigo de los emprendedores, salvo de los enchufados y conectados con el régimen y la élite. Entonces, no encuentro ni un preso político, ni un preso político ha sido liberado gracias a las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Entonces, no encuentro, lo digo con dolor, pero no encuentro ni un resultado positivo de esta etapa de las relaciones de la Unión Europea con Cuba. Junior García Aguilera, ya van 4 resoluciones del Parlamento Europeo sin que el Ejecutivo comunitario cambie la manera de relacionarse con Cuba. ¿El acuerdo, en tu opinión, debería romperse o reformarse? Lo que ha pasado, yo creo, durante todos estos años es que la Unión Europea no es capaz de entender cuál es la naturaleza de una dictadura como la cubana. Funciona como la rana del sopo y obviamente después lo que toca es el aguijón en la espalda. Cuba no solamente ha sido el principal aliado del enemigo número 1 de Europa, que es Vladimir Putin, sino que además está perfectamente alineada con todo lo que representa la antítesis de los valores europeos. Además, durante estos últimos 10 años, la situación en Cuba ha empeorado en todos los sentidos. Estamos sufriendo la peor crisis económica de todos los tiempos, una crisis social, el mayor éxodo, el más grande de nuestra historia, una de las peores represiones políticas también, con cientos de presos
injustamente en las cárceles de Cuba, además bueno, todo el fracaso en la economía, todo el fracaso incluso en sectores de la sociedad que hace unos años tenían determinados resultados y que han ido empeorando de manera considerable. Ahora, en el caso de reformarse, ¿cómo pudiera reformarse para que realmente sea efectivo? Yo creo que tendrían que añadirse en ese acuerdo cláusulas de ejecución suspensiva, como tiene Europa en otros acuerdos diferentes a este. O sea, hay que revisar realmente cuándo suspender ese diálogo, cuándo no está funcionando, cuándo aplicar medidas que realmente funcionen para que no sufran el efecto de la rana de sopo. Otra de las cosas que yo creo que se podría hacer es establecer foros de diálogos directos con la sociedad civil cubana, porque el régimen cubano utiliza a una sociedad fabricada y dirigida y controlada por ellos mismos y la hace pasar como sociedad civil. Sabemos que no es sociedad civil, o sea que organizaciones, y ahora mismo en este conflicto que se está viviendo en Cuba con la rebelión, la protesta de los estudiantes, se ha demostrado cómo organizaciones como la FEU, por ejemplo, no responden para nada a los intereses de la sociedad civil, sino que son mecanismos de control directos desde el poder en Cuba. Lo otro que se podría hacer sería crear comités que hagan un seguimiento de cómo se emplean estos fondos europeos, porque conocemos perfectamente la falta de transparencia del régimen cubano y uno se pregunta dónde fue a parar todo ese dinero que la Unión Europea ha invertido en Cuba durante los últimos años. Es muy difícil seguirle el rastro al dinero, es muy difícil saber si no ha habido corrupción, que seguramente la ha habido, pero no existen mecanismos de control social. La sociedad cubana, ni siquiera la Unión Europea, tampoco organizaciones internacionales independientes pueden hacer un seguimiento claro de cómo se han invertido esos fondos, de dónde ha ido a parar cada centavo, y además cuando uno lo compara con el deterioro económico tan grande que sufre Cuba en todos los aspectos, queda en evidencia, ¿no?, que no se han empleado bien esos fondos y habría que preguntarse dónde fueron a parar, dónde está el dinero. Es la gran pregunta que habría que hacerse y que está ahora mismo en las redes sociales. Lo otro que se podría quizás es emplear sanciones que sean directas, sanciones específicas, sanciones individualizadas, sanciones selectivas contra individuos en Cuba que han participado en represión. No puede ser que aquellos que han condenado injustamente a los jóvenes por ejercer su derecho a manifestarse luego se paseen libremente por Europa como ciudadanos normales. O sea, hay muchas personas en Cuba que han cometido crímenes, que ha violado principios que también son principios importantes en la Unión Europea, y a esas personas habría que aplicarles sanciones selectivas que muchas veces tienen más efectos que las sanciones generales. Y por último, yo creo que habría que apoyar iniciativas independientes. La Unión Europea tiene que tener un mayor acercamiento con la sociedad civil cubana en su conjunto, pero también con el exilio cubano que está radicando en Europa. Yo creo que un acercamiento a ese exilio, escuchar, establecer un diálogo directo con ese exilio, exigirle al régimen cubano que las organizaciones independientes participen en las rondas de diálogo y en los acuerdos que se hagan, yo creo que marcaría la diferencia. Veamos ahora dos intervenciones de eurodiputados socialistas en el más reciente debate sobre Cuba en el Parlamento Europeo. Primero Francisco de Asís, del Partido Socialista de Portugal, y luego Nacho Sánchez Amor, del Partido Socialista Obrero Español. Ellos son, por así decirlo, la excepción entre sus filas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Alta Comissária. Sejamos sérios e claros. A natureza do regime cubano é absolutamente indiscutível. Regime de partido único, que criminaliza todas as formas de dissidência política e de protesto social, regime cujo novo Código Penal é ainda mais restritivo em relação à promoção dos direitos civis, regime que põe em causa todas as liberdades fundamentais e que exerce uma vigilância constante sobre a tal apelidada sociedade civil. Isto é o retrato de uma ditadura, como aliás todos os regimes marxistas-leninistas foram ao longo da história. Compreendo, porém, o argumento daqueles que consideram que manter aberto um canal de diálogo em torno dos direitos humanos é, apesar de tudo, manter uma possibilidade, mesmo que por vezes ténue, de pressionar o regime e de influir positivamente no rumo do país. Mas é preciso também lembrar que ainda agora o regime escolheu revogar a liberdade condicional que tinha concedido a José Daniel Ferrer e a Félix Navarro como resposta a um pedido do Papa Francisco para libertar os presos políticos. Isto, creio eu, é um sinal inequívoco de que o regime não tem qualquer intenção de aliviar a repressão e de explorar um caminho diferente para Cuba. Bem pelo contrário, é uma chocante demonstração de cinismo.
Gracias, presidente. No le sorprenderá, señora Kallas, que le diga que mi grupo considera el actual marco del diálogo político un instrumento útil para un contacto crítico y abierto con las autoridades cubanas. Desde luego, mucho mejor que el vacío de relaciones que ordenó Aznar y que se convirtió en un periodo completamente estéril. Si desarticulamos este marco, nos queda el embargo americano y el insulto de considerar a Cuba un Estado promotor del terrorismo. Es decir, nos queda Trump. ¿Es esa la política con Cuba que defiende la derecha de esta Cámara? ¿Es la de Trump? Pero la defensa del actual marco no es acrítica. El acuerdo de diálogo político se puede y se debe mejorar en su implementación. La sociedad civil representada en los diálogos de derechos humanos debe ser eso, la sociedad civil y toda la sociedad civil, no solo la sociedad civil cercana al Gobierno, sino también la crítica y la de la oposición. Y no nos vale el argumento de que en esos grupos de oposición hay elementos contrarrevolucionarios. Ser contrarrevolucionario no es un delito, es un derecho, es el derecho a disentir de la opinión de los ciudadanos, de la opinión de las autoridades. Y la Unión Europea tiene todo el derecho a sentarse con toda la sociedad civil cubana en el marco del diálogo político. Muchas gracias. Yaxis, los socialistas europeos y la extrema izquierda, salvo estas excepciones, prácticamente plantean que pase lo que pase en Cuba, suceda lo que suceda, se siga mirando para otro lado. Sí, y es lamentable porque, por ejemplo, está demostrado que Cuba es un país donde no se respetan los derechos sociales, que normalmente es una causa que defiende la izquierda europea. Es un país con el 89% de la gente en la extrema pobreza, y es verdad que ellos culpan de eso al embargo norteamericano, pero está más que demostrado que eso no es así. Por eso tiene mucho valor el testimonio, las opiniones, las intervenciones de personas como Francisco Asís y Nacho Sánchez Amor, porque regresa o ponen la mirada en lo que es realmente importante, y es que hay un régimen que viola los derechos humanos de todos los ciudadanos, no solamente de los de derecha o los opositores liberales, democristianos, sino también de los socialdemócratas. Y esto es una cosa que se planteó en las reuniones que tuvimos con ellos, como el caso de la profesora Alina Bápara y la profesora Pantoja, que son duramente reprimidas y son personas que se consideran de izquierda y socialdemócratas. Es un problema, es una hipocresía de la izquierda como bloque seguir dejándose fascinar por un régimen como el cubano, que no respeta los derechos humanos, no solo los civiles y los políticos, sino tampoco los sociales, los culturales, ni siquiera el acceso a Internet. Ya vemos lo que está pasando en Cuba actualmente. Junior, la renuencia de la mayoría de los socialistas europeos a presionar al régimen, en tu opinión, ¿de dónde procede una vez terminada la era Borrell? ¿Acaso viene de Madrid? Bueno, se acabó la era Borrell. Sin embargo, los grupos, sobre todo denominados de izquierda o progresistas en Europa, continúan sintiendo un compromiso con el régimen cubano. Pero incluso estos grupos que supuestamente sustentan esa relación con el régimen en un supuesto lazo ideológico, tendrían que saber que el núcleo de las protestas que ahora mismo están ocurriendo en Cuba y de la rebelión de los estudiantes se basa en que el régimen ha pasado totalmente por encima de un término muy usado por el progresismo y por la izquierda, que es justicia social. Una de las cosas que más repiten los estudiantes, por ejemplo, en sus intervenciones y en sus comunicados, es que las últimas medidas están acabando con la justicia social, si es que quedaba alguna. Entonces, todas estas medidas, como la dolarización, por ejemplo, realmente ponen en duda si el régimen está luchando por esos ideales que supuestamente defiende la izquierda y el progresismo. Entonces yo creo que de todas formas no solo se trata de ideología, aquí se trata sobre todo de algunos compromisos, de algunos intereses económicos. Hay muchas empresas europeas que tienen dinero invertido en Cuba, y cuando a veces se han reunido con algunos miembros de la sociedad civil, dicen, bueno, ¿ustedes qué tienen que ofrecernos? ¿Qué nos ofrecen? O sea, no basta con que la sociedad civil en Cuba tenga discursos, no basta con que tenga consignas, no basta con que hable de principios por muy nobles que sean. Yo creo que habría que tener algo más que eso, ¿no? Yo creo que habría que tener estrategias sólidas y algo en la maleta cuando uno se siente a negociar con
con quien sea, pero sobre todo con los empresarios que tienen estos intereses en Cuba. Yo creo que para que cualquier tipo de diálogo funcione, porque hay que tener algo en cuenta, a veces pensamos que aislar al régimen, cortarle el oxígeno al régimen, ya garantiza la destrucción del régimen o la caída de la dictadura. Y a veces no funciona así, porque al aislar al régimen, al dejarlo sin oxígeno, a veces también se está dejando sin oxígeno a la propia sociedad civil. Yo creo que cualquier acuerdo que se piense o que se reestructure debería tener en cuenta algunos principios. El primero sería, por ejemplo, cláusulas de ejecución suspensiva. Algunas cláusulas que quede bien claro que si el régimen las viola, se acaba el acuerdo o se rompe el acuerdo. Lo otro sería crear mecanismos que sean capaces de fiscalizar o de chequear o de seguir la ruta del dinero. Porque ahora mismo, con todo esto que está ocurriendo en Cuba, muchos se preguntan a dónde fue a parar todo ese dinero que, por ejemplo, ha dado la Unión Europea. Si todo está peor, no solo las empresas estatales, sino incluso también los emprendedores, las MIPYMES que no logran avanzar, que el propio régimen las bloquea internamente con medidas absurdas para que no crezcan, para que no se desarrollen. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Si no existen mecanismos eficientes que puedan seguir la ruta del dinero y que puedan garantizar que esos fondos se empleen de manera transparente y sin corrupción, entonces no tiene sentido una lluvia de dinero hacia el régimen. Por lo tanto, no creo que se trate solo de Borrell o de la izquierda. Yo creo que hay otros intereses, que es algo que es transversal y que habría que analizar bastante seriamente. Yaxis, ustedes han insistido en Bruselas en que las estructuras que trabajan el tema de Cuba por parte de la diplomacia europea ya no responden, ya están desactualizadas, o son esquemas que no responden a la actualidad y a los sucesos del país. Por otra parte, en Bruselas también se comenta que la política exterior a día de hoy no solamente tiene problemas en relación con Cuba, sino que está afectando a otras regiones, supuestamente por limitaciones políticas de la nueva alta representante. Sí, yo creo que el problema de la política exterior de la Unión Europea hacia Cuba es también un reflejo de la crisis de identidad por la que está atravesando el proyecto europeo en estos momentos. Es lamentable que algunos, en vez de hacer una reflexión crítica de esa crisis, lo que se dedique es a echarle la culpa a las críticas que le hacen, por ejemplo, desde Estados Unidos, que a veces son duras, cualquiera no entiende que son duras, pero en realidad, ¿qué culpa tiene Estados Unidos de que, por ejemplo, la Unión Europea no tenga una política más activa, no solo en Cuba, sino en toda América Latina? La defensa de los derechos humanos, pero también en la defensa de las libertades económicas, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, el reflejo de una crisis. En segundo lugar, se mantienen los mismos personajes, los mismos funcionarios que llevaban la política hacia Cuba y hacia América Latina en administraciones anteriores, la administración incluso la más cercana, la de Borrell, lo cual es un error, no porque uno tenga algo en contra, que no lo tenemos en contra de esos funcionarios, sino porque es normal que la gente se canse. Y este ejercicio de acción política, que es la política exterior, lleva creatividad. Y una persona cansada es muy difícil que sea creativa. Y también hay que decir que se nota a veces cierto sentimiento antinorteamericano en los funcionarios europeos de la política exterior. Y eso es un error. Ahora tienes a un cubano americano de secretario de Estado de Estados Unidos. Por tanto, este era el momento de encontrar puntos de contacto y proyectos comunes en la política exterior de la Unión Europea hacia América Latina y hacia Cuba. De hecho, un punto de consenso para entrar en una política conjunta hacia América Latina sería precisamente el tema cubano, que todos sabemos que al secretario de Estado, Marco Rubio, le preocupa muchísimo. Por tanto, este es un balance, hablando rápido, de lo que allí vimos, pero el gran reto está en una política creativa, en una política consensuada con otros actores internacionales y no en una política anquilosada
de poco rigor, cansada. Eso así no funciona, y además es difícil creer que lo que están haciendo lo hacen en función o para el beneficio del pueblo cubano, porque en clave de resultados no se nota ninguno positivo. Tú decías cansancio y yo creo que ese sería el mejor de los casos, por no hablar ya de otros asuntos como cierta complicidad en algunos momentos y entre algunos funcionarios de la diplomacia europea con el régimen de La Habana. Creo que todo eso cuenta. Junior, ya casi para finalizar, el exilio cubano se hizo demasiadas expectativas con el currículum anticomunista de Kaia Kallas. Yo no me entusiasmé demasiado porque entiendo que no solo se trata de un problema ideológico, de un problema de partidos. Yo creo que hay otros intereses bastante fuertes y bastante gordos en todo este tema de la relación entre la Unión Europea y Cuba. Y hay que verlo desde ahí, desde algo que tiene que analizarse de forma transversal. No solo se trata de ideología y no solo se trata de partidos políticos. Pero yo creo que, por ejemplo, este nuevo mandato sí tendría que pensar seriamente en cómo aplicar sanciones efectivas cuando un régimen como el cubano viola los derechos humanos y comete crímenes, ¿no?, contra su propio pueblo. Y yo creo que una de las sanciones más efectivas son las que son selectivas, las que son individualizadas hacia personas y hacia individuos que han cometido estos crímenes. No puede ser que de pronto personas de las cuales hay muchas evidencias de que han participado en la represión en Cuba se paseen libremente por Europa, incluso adoctrinando a los españoles y a los italianos y a cuanta persona encuentran a su paso. O sea, habría que pensar mejor en estas sanciones, porque a veces las sanciones, cuando se vuelven demasiado generales, no cumplen ningún propósito, pero cuando se individualizan, cuando personalizan su foco, entonces sí comienzan a verse los resultados y sí comienzan a notarse los cambios. O sea, las sanciones es algo en lo que hay que pensar, y esto lo digo fuera incluso también del tema de los partidos o de las ideologías. Uno de los símbolos de la izquierda y del progresismo es Nelson Mandela. Y Nelson Mandela, cuando el apartheid se paró en la ONU a pedir sanciones fuertes contra Sudáfrica y contra el apartheid. Entonces, me parece que hay que analizar muy bien cuando uno dice, no es justo que se pidan sanciones contra un régimen porque afectan al pueblo. No, sí es justo, porque es un mecanismo, es uno de los pocos mecanismos que quedan de presión y hay que usarlo. Pero habría que usarlos de manera inteligente para que afecten lo menos posible a la gente de a pie, a la sociedad civil, y sí de verdad den en la diana con los responsables de los regímenes autoritarios y de las dictaduras. Y lo otro sería un acercamiento real con la sociedad civil cubana. No con esta falsa sociedad civil que el régimen se ha inventado durante años para decir que son los representantes del pueblo. Ahora mismo ha quedado demostrado con los estudiantes que la FEU no es para nada una organización de la sociedad civil que represente los intereses de los estudiantes. Les han dado la espalda, se han puesto a cumplir las orientaciones del partido único, han actuado como lo que son, han quedado desenmascarados. Entonces, eso no es sociedad civil. Esos son mecanismos de control creados por el propio régimen para controlar y vigilar a la población. Entonces, acercarse realmente a la verdadera sociedad civil, acercarse al exilio, porque ha aumentado muchísimo el exilio cubano en Europa en los últimos años, y hay que escuchar qué piensa ese exilio, qué piensa esa parte de la sociedad civil que no tiene miedo, como muchos en Cuba, a decir abiertamente lo que creen, lo que piensan. Entonces, yo creo que Europa podría hacer mucho y hay que seguir presionando, hay que seguir confiando en que este acuerdo hay que o suspenderlo o cambiarlo por completo, y yo creo que hay que prepararse para ese diálogo con una maleta. Lo que no se puede ir es solamente con palabras, ideas y consignas a una discusión que tiene intereses bastante gordos. Hasta aquí el programa de hoy con Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y vicepresidente de la Organización Cristiano Demócrata de América, y el activista y dramaturgo Junior García Aguilera. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.